A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En la España medieval, cualquier trabajo que se hiciera con las manos era innoble, y uno de esos oficios menospreciado era ser médico. Y había un médico que en una carretilla iba de pueblo en pueblo, acompañado por su pequeño hijo llamado Miguel, que con el correr de los años habría de convertirse en el más famoso escritor de todos los tiempos. Y aunque era descendiente de judíos conversos de apellido Díaz, los antepasados habían decidido llamarse Cervantes, para borrar un poco aquel pasado que en España resultaba peligroso. Aquel jovencito, Miguel de Cervantes, hijo del médico, recorrió los principales poblados, nutriéndose de experiencias que, años después, se iban a reflejar en sus escritos. Antes de ser una estrella de las letras, este joven, Miguel de Cervantes, tuvo que escapar porque fue sometido al castigo de cortarle la mano por una pelea callejera. Y después se hizo militar, participó en la batalla de Lepanto, recibió 3 heridas y una de ellas le dejó inválido el brazo izquierdo. Luego vino la esclavitud, cuando fue capturado por piratas berberiscos, y fueron 5 años de doloroso cautiverio, durante los cuales intentó escapar varias veces, y en los cuales salvó su vida de manera prodigiosa. Y más tarde, la cárcel, y el pedir favores a los poderosos, que nunca se supieron que tenían al frente al más grande escritor de todos los tiempos. Ese fue Miguel de Cervantes Saavedra, el príncipe de los ingenios, el creador del Quijote, y estaba naciendo un día como hoy, 29 de septiembre de 1547. ¡Feliz cumpleaños a don Miguel de Cervantes, autor de la más bella novela de todos los tiempos, escrita con sonrisas y con dolor, es decir, escrita con amor! Las principales noticias del día. Titulares. Vence el plazo y no aparece el esposo de María Belén Bernal. Alex Bravo no ha pagado nada de los más de 6 millones que la justicia le ordenó devolver, pero el Estado ha recuperado algunos de sus bienes. La relación entre México y Ecuador se tropieza en el frente comercial. Riesgo país de Ecuador llegó a los 1.726 puntos, 1.000 puntos por encima de los que tenía al inicio del gobierno. En tributación de hoy, reembolso de gastos locales y del exterior. Los editoriales serán de Martín Pallares, Otavalo y la Asamblea, el match perfecto. Santiago Basabe, reestructuremos a la Policía Nacional. Noticias del día. Vence el plazo y no aparece el esposo de María Belén Bernal. El viernes termina el plazo dado por el presidente Guillermo Lasso a la Policía Nacional para encontrar a Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal. La abogada de 34 años desapareció el 11 de septiembre del 2022 en la Escuela Superior de Policía en Quito. El cuerpo de María Belén Bernal apareció 10 días después en el Cerro de Casitagua, a unos 20 minutos de la escuela policial. A través de una cadena nacional, el 23 de septiembre, Lasso le dio a Fausto Salinas, comandante general de la policía, una semana para entregar resultados definitivos que conduzcan a la captura de Germán Cáceres. Cáceres es teniente de policía y se desempeñaba como instructor de cadetes en la escuela policial. Los testimonios e indicios apuntan a que Cáceres asfixió a María Belén Bernal con una llave de artes marciales
en una habitación de la escuela de policía. Luego de la imposición del plazo, la Policía Nacional incluyó a Cáceres en la lista de los más buscados del país por violencia de género. Se consultó a 2 oficiales que trabajan en la búsqueda de Cáceres. Los uniformados se abstuvieron de comentar los avances del caso Bernal, pero confirmaron que se manejan al menos 2 hipótesis. La primera es que Cáceres habría salido del país a través de un paso fronterizo terrestre. El teniente desapareció la noche del 13 de septiembre, cuando salió de la fiscalía después de rendir su versión en el caso Bernal. A Cáceres le dictaron orden de captura recién el jueves 15, es decir, tuvo 2 días para salir de Quito y llegar a la frontera de Colombia o Perú. Alex Bravo no ha pagado nada de más de $6 millones que la justicia le ordenó devolver, pero el Estado ha recuperado algunos bienes. Pese a que la tarde del 2 de septiembre pasado, Alex Fabricio Bravo Panchano salió del Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo de Sáchilas bajo régimen semiabierto, al haber cumplido más del 60% de la pena unificada de 100 meses de cárcel. El exgerente de Petroecuador durante la presidencia de Rafael Correa no ha tenido ese mismo cumplimiento con las multas, la reparación integral y penas pecuniarias impuestas en 3 procesos penales relacionados con actos de corrupción. Alex Bravo, hoy de 41 años de edad, debe pagar al Estado ecuatoriano por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, caso que inicialmente se lo llevó por tráfico de influencias, y delincuencia organizada, más de $6 millones. Según la justicia ecuatoriana, por el delito de cohecho, Bravo junto con 12 personas condenadas más deben pagar un total de $50,4 millones, que es la suma de 12,6 millones de reparación y 37,8 millones de pena pecuniaria, y $364,000 debe cancelar dentro del fallo en firme por enriquecimiento ilícito, y 1,3 en el caso de delincuencia organizada, en el que se le ordenó en calidad de colaborador. Luego de acogerse al procedimiento abreviado, el pago de una multa de $4.500 y una reparación de $1.298.520, que debían ser depositadas en las cuentas de Petroecuador. La acumulación de penas se dio en los casos de corrupción por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, en los que se le ordenaron 40 y 60 meses de cárcel, respectivamente. De esos 2 casos, un juez penitenciario resolvió que el cómputo final le dejaba una sentencia total de 100 meses de prisión a Bravo. En este cómputo no ingresaron las penas que estaban ya cumplidas, de 6 meses de cárcel por el ingreso de un objeto prohibido a la central policial, y tampoco el fallo de 40 meses de prisión dentro de la causa por delincuencia organizada. La relación entre México y Ecuador se tropieza en el frente comercial. El más reciente capítulo en la relación bilateral con México es de carácter comercial, pero la relación con ese país es relevante para Ecuador también en aspectos migratorios y de seguridad. El presidente Guillermo Lasso está a la espera de que el gobierno de su homólogo Andrés Manuel López Obrador firme el acuerdo comercial, que lleva casi 4 años sobre la mesa de negociación. Este acuerdo es la llave que Ecuador necesita para poder ingresar como miembro pleno a la Alianza del Pacífico. Según el canciller Juan Carlos Holguín, hay una decisión unánime de los países del bloque comercial que invitar a Ecuador a la cumbre de diciembre. Sin embargo, si no tenemos nuestro acuerdo con México antes de noviembre, no asistiremos, dijo el titular de diplomacia ecuatoriano. Aunque los puntos irritantes del documento son 3 de los productos estrella de Ecuador: el camarón, banano y el atún.
El canciller Holguín aseguró que solo estaría pendiente encontrar un punto intermedio sobre el camarón. Esto porque el presidente López Obrador dijo previamente que aún no había acuerdo sobre los 3 productos, pese a que la 9ª ronda de negociación llevaba más de 4 meses. Un fuerte vínculo diplomático entre Quito y el Distrito Federal tiene sus orígenes en la problemática relacionada con la migración irregular. La mayoría de ecuatorianos que buscan llegar a Estados Unidos lo hacen cruzando la frontera mexicana. Los registros de ecuatorianos detenidos en la travesía, heridos en el tránsito por malas condiciones brindadas por los coyoteros o muertos en el camino son constantes. Riesgo país de Ecuador llegó a 1.726 puntos, 1.000 puntos por encima de los que tenía al inicio del gobierno Ecuador. Ecuador registró este 27 de septiembre un riesgo país de 1.727 puntos de acuerdo con el Banco Central del Ecuador. Se trata del más alto índice durante este gobierno, que arrancó con 714 puntos el 24 de mayo del 2021 y que ha visto cómo ha ido creciendo de manera importante este indicador que mide la confianza de los tenedores de la deuda en el que Ecuador honra sus deudas a futuro. El actual indicador es incluso mayor al alto riesgo que se registraba antes de las elecciones, cuando los mercados temían una eventual victoria del correísmo en el país. En ese tiempo el índice llegó aproximadamente a 1.169 puntos, pero luego bajó a 824 el 12 de abril tras conocerse los resultados de la contienda electoral en favor de un gobierno más ortodoxo y más ordenado en sus finanzas públicas. Así, en 1 año y 4 meses de gobierno, este indicador ha subido más de 1.000 puntos. Durante este lapso se han generado varios momentos que han contribuido a este resultado. Intervención el asambleísta Jorge Pinto. Escuchar que se habla de un crimen de Estado es hablar del desconocimiento, no tener la mínima idea de las características de un crimen de Estado. No entender el daño que se le hace al Ecuador cuando se habla de un crimen de Estado. Es increíble realmente lo que hacemos por tener un poco de relevancia política. Señor presidente, el día de ayer 3 veces compareció aquí la madre de la mujer asesinada vilmente, 3 veces. Revictimizaron 3 veces, la Asamblea Nacional lo hizo ayer 3 veces. Y me decían que ella pidió estar acá, pero es nuestra responsabilidad evitar que eso suceda. Le escucho a la asambleísta Mireya Pazmiño y otros asambleístas hablar de la policía, de la culpa de la policía. Me parecería que quieren que se cierre la Policía Nacional. Si a esas vamos, deberían cerrar primero la Asamblea. Porque aquí estamos hablando de malos elementos, no de una institución. Cuando tienen problemas, ahí sí llaman a la Policía Nacional. Con esa misma ira, con esa misma repugnancia que hablan en contra de la institución policial, me hubiese gustado escucharlos hablar en contra de la delincuencia, del narcotráfico y del crimen común. Pero aquí se llenan la boca hablando de un crimen de Estado que no existe y echándole la culpa a la institución. Los asesinos deben ir a la cárcel, por supuesto. Los malos elementos deben ser separados, por supuesto. No podemos venir aquí a vejar a toda la Policía Nacional. Más del 80% son buenos elementos y están aquí parados, cuidándonos. Esa es la hipocresía, cuando le vemos a la cara a un policía y le saludamos y luego aquí en el pleno se insulta a toda la institución. Eso no lo podemos permitir. Hay que fortalecer a la Policía Nacional, al Ejército, a las Fuerzas Armadas y depurarlas, pero darles todo nuestro apoyo para que puedan hacer bien su trabajo. Como me gustaría escucharles con la misma repugnancia hablar de los casos de corrupción, como terrenos de $1.200 millones, como cuando se permitió vender explosivos porque estábamos en época de campaña para la minería ilegal. De eso también deberían opinar, de eso también deberían hablar, pero aquí se llenan la boca en contra de la Policía Nacional.
Y escúchenme bien, señores policías y sus familias, deben visualizar a quienes los están atacando por culpa de un asesino. Aquí debemos entender que esto no es un caso de la institución, sino de malos elementos. Y por supuesto, no solamente este caso que se ha mediatizado, sino todos los casos de femicidios que existen en nuestro país deben ser investigados. Se tiran la pelotita y se quieren ganar la investigación de este caso, no saben en qué comisión va a caer, pero la verdad es que la Asamblea Nacional está para fiscalizar. Nosotros no somos fiscalía. Nosotros tenemos que fiscalizar lo que haga la Fiscalía y lo que hagan las instituciones. Pero no podemos echarle la culpa a una institución y por poco pedir que se cierre. Seamos más responsables. Esto no es un crimen de Estado. Infórmense, por favor, qué es un crimen de Estado. Gracias, señor presidente. Entrevista del día. En Radio Sucesos contamos con la presencia de Arturo Torres, periodista y editor de Código Vidrio. Él conversó sobre la situación de la Policía Nacional luego del asesinato de María Belén Bernal. Escuchemos esta entrevista en exclusiva de Radio Sucesos. Y bueno, decisiones que podrían pensarse que se tomaron al apuro, que podrían desestabilizar los problemas de seguridad ya complejos que tiene nuestro país. El momento que está atravesando el país es muy complicado y muy complejo, y a veces más allá de la realidad que estamos viviendo, de un proceso sostenido de inseguridad en un contexto de la penetración de carteles del narcotráfico y la mutación del crimen organizado, las decisiones que toma el gobierno realmente gravitan en la forma en que se enfrentan estos delitos. Entonces, ¿en qué contexto ocurre esta serie de decisiones? Ocurren en ese contexto, en un contexto complicado, complejo, de gran inseguridad, de organizaciones que están reaccionando frente a un trabajo que ha venido haciendo, y eso sí, de una manera muy efectiva, la policía y precisamente el exministro del Interior que fue sacado, Patricio Carrillo, que digamos que en el tema de seguridad había una estrategia ya para golpear a las grandes organizaciones del narcotráfico y sus relaciones también que se estaban investigando con sectores de la política. Entonces me parece que el momento en el que ocurre este lamentable hecho, este femicidio de María Belén Bernal en la escuela de policía, es un momento muy perjudicial para el mismo gobierno, que evidentemente tiene que, por motivos políticos, empezar a tomar decisiones sobre la marcha, entre esas la desvinculación de dos altos oficiales. Uno de ellos es director antinarcóticos, que es el que precisamente hace 3 meses estaba encabezando los operativos antinarcóticos que lograron capturas récords de cocaína en el país. Es decir, en el tema antinarcótico se estaban haciendo bien las cosas, y sin embargo ahora la forma en la que el presidente saca me refiero al general Giovanni Ponce, por una decisión administrativa que se tomó cuando ese día se le autoriza, el día sábado, se le autoriza a este teniente Cáceres, le dan un permiso para que haga una actividad deportiva el sábado en la tarde, porque no es el momento en el que él tenía que estar en la guardia, por cierto, porque la guardia de él estaba al frente desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Entonces, hay una decisión, y por esa decisión es que, entiendo, el presidente toma la decisión de sacar a este general, que había, entre muchas cosas, como decía anteriormente, sido la cabeza de todas estas operaciones sostenidas para golpear al narcotráfico los 2 últimos años de una forma contundente. Luego, evidentemente, la salida del ministro Carrillo se ocurre en momentos en que hay una presión mediática, hay una guerra sostenida de desinformación también contra el gobierno por el caso de María Belén Bernal, que se convierte en político. Se politiza mucho el caso y también se lo eleva a un nivel de un crimen de Estado, que es la narrativa que han manifestado algunos grupos políticos que se han subido a esta ola
para además presionar al gobierno, golpearle, porque esa es la lógica, sobre todo del movimiento UNES, que siempre aprovecha las crisis del gobierno para seguir atacando a través de toda su red de contactos y de cuentas y que están muy bien articulados en redes sociales. El presidente toma esta decisión desde mi punto de vista de una manera apresurada, porque lo primero que debía esperar son los resultados, ¿no? O sea, primero ya se dio esto de haber encontrado el cuerpo de la abogada y luego lo que se venía en el panorama es la detención o la posible detención de Cáceres. Sin embargo, el presidente intempestivamente llega de Estados Unidos y toma un sinnúmero de decisiones que yo no sé si el remedio es peor que la enfermedad, ¿no es cierto? Porque precisamente, ¿qué es lo prioritario para el país? O sea, el caso de este femicidio es muy grave y tiene que investigarse, pero ya la investigación está corriendo por el lado de la fiscalía y la policía está haciendo lo suyo más allá de todas las equivocaciones que ya se han evidenciado durante este proceso de investigación. Pero las decisiones políticas son, desde mi punto de vista, desacertadas, muy sobre la marcha, demasiado apresuradas, ¿no es cierto? El presidente, creo yo, no tiene toda la información más allá de que sí se habían provocado un remesón, evidentemente, en la policía, claro, pero creo que el momento debía esperarse un poco más. No, y lo preocupante, Verónica, es que básicamente se están tomando decisiones en función de lo que dicen en redes sociales, ¿no es cierto? En toda esta crítica, evidentemente ha habido un activismo, muchos grupos de mujeres se han activado por este caso, pero de ahí a generar una narrativa de crimen de Estado y en función de eso tomar decisiones, eso creo que es muy, muy apresurado y desacertado en este momento, en el que precisamente se necesita una policía que, si bien se han admitido los errores, las equivocaciones, eso se tiene que ir corrigiendo, pero no por eso se va a dinamitar y a generar esta zozobra en el mando policial, porque cuando generas una zozobra al decirle que le da un plazo de 5 días o de 7 días al comandante, ya todo el mando se pone a la defensiva y eso evidentemente impide que se haga un trabajo serio, profesional, con calma, ¿no es cierto?, para poder lograr resultados mucho más efectivos. Esto de los plazos, en casos tan complejos como el que vivimos, como el de encontrar a un prófugo, a un teniente de la policía que cometió, que es el principal sospechoso de haber cometido el femicidio de su esposa, también me parece que es muy apresurado y requiere tener creo que el presidente debe tener un poco más de pausa y de calma para no dañar más a la institución policial, en la cual tampoco hay que generalizar. También en Radio Sucesos estuvo Álvaro Román, vocal suplente de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Él conversó sobre la sentencia a su favor de la Corte Constitucional. Escuchemos sus opiniones. Bueno, esta semana usted recibió una sentencia de la Corte Constitucional en la que, por una parte, reconoce que se ha violentado sus derechos y, por la otra parte, bueno, pide que se active el mecanismo de elección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, pero no le permitió a usted asumir la presidencia. Es una digamos, un fallo parcialmente positivo para usted. ¿Así lo considera? Sí, yo lo considero que es una sentencia que, en cierta manera, me satisface mucho, me da alegría porque, en definitiva, se triunfó con argumentos jurídicos y siempre mis argumentos estuvieron dentro del marco constitucional y tal, ¿no? Entonces la sentencia hace que se reconozca el momento, 10 de mis argumentos reconozca el momento que dice que se me violó el derecho a la seguridad jurídica por parte de las dos sentencias de los jueces inferiores, ¿no? Y en la siguiente parte, cuando usted manifiesta que no me permite posesionarme, pienso yo, por cuestiones de prudencia, la Corte consideró eso, y por eso no me dejan, pero me mantienen a mí como vocal suplente, y en ese sentido lo que quieren es que se designe inmediatamente el
el titular tiene que provenir de la terna de la Corte Nacional. Estoy tranquilo. Se puede decir que es una sentencia que de alguna manera le deja bien a usted, pero no le deja bien a la imagen del Consejo de la Judicatura, por todo lo que ha venido pasando desde febrero, inicios, cuando renunció a María del Carmen Maldonado. A ver, claro, la sentencia de la Corte es muy dura en ese sentido para criticar la forma como actuaron los vocales de mayoría del doctor Fausto Murillo, el doctor Juan José Murillo y la doctora Maribel. Cuando la misma Corte, cuando hace las consideraciones previas en los considerandos 89, 90, 91 y 92, les dice que debieron haber hecho una interpretación integral de la Constitución, tomando en cuenta la norma del 179, las resoluciones del transitorio y el dictamen interpretativo. Esas tres normas de rango constitucional fueron las dos últimas, las resoluciones del transitorio y el dictamen interpretativo, fueron obviadas por el Consejo de los tres, la mayoría del Consejo de la Judicatura, y eso hace que la Corte Constitucional les diga, ustedes no pueden interpretar, porque yo dije en el dictamen interpretativo que nadie tiene la potestad de interpretar lo que hizo el transitorio. Y ese es el efecto que fundamentalmente el rato que le dice eso la Corte al Consejo de la Judicatura, los deja, digamos, en entredicho desde el punto de vista jurídico constitucional, que actuaron desde el 3 de febrero en forma arbitraria, en forma inadecuada desde el punto de vista jurídico, no adecuó nunca su conducta a las normas que le había referido, y por lo tanto siempre las actuaciones del Consejo de la Judicatura quedaron en esta deslegitimación constitucional democrática, ¿no? Entonces, yo considero que efectivamente desde el 3 de febrero vienen arrastrando este problema y ahora se ahonda con la sentencia. ¿Por qué? Porque la sentencia les dice, sí, tienes esta actuación indebida, te voy a dejar porque no te puedo retrotraer los efectos dejando sin efecto el acto del 3 de febrero porque crearía un caos jurídico. Te dejo para que nombres lo más pronto posible porque tú no te mereces estar en el cargo de presidente. Así más o menos sería ese mensaje implícito de la Corte que le dice a Fausto Murillo, apúrate porque tienes que legitimar en lo más pronto posible al Consejo para que vuelva a tener esa credibilidad ante la administración de justicia, la función judicial y ante la ciudadanía. Pero lo que ha sostenido siempre, básicamente Fausto Murillo, y bueno, el Consejo en sí que lo eligió a él como presidente encargado, es que usted no provenía de la terna de la Corte Nacional de Justicia que, como manda la Constitución, de ahí sale el presidente del Consejo de la Judicatura, pero por el otro lado está el seguro puesto por el Consejo de Participación Transitorio que digamos hizo lo que hizo, que en ese sentido le hubiera favorecido a usted la presidencia del Consejo de la Judicatura. Claro, a ver, la sentencia deja claro que la actuación del 3 de febrero, cuando por iniciativa del presidente, doctor Iván Saquicela de la Corte Nacional, él dice que yo tengo una inhabilidad que me provoca por el 179 porque no provenía de la terna de la Nacional. La Corte aclara esto, dice, sí, efectivamente no viene, pero él fue elegido por el transitorio. El tema interpretativo, el dictamen interpretativo de la Corte dice, no deben tocar nadie estas decisiones, y ahí es donde, como yo le decía al inicio de mi intervención, toma el 179 y en el párrafo 106, ¿qué hace? Dice, Álvaro Román fue nombrado en el 98, primero establece que yo soy nombrado suplente, que no pueden revisar eso, y ahí viene el 106, dice, como no vino o no provino desde la terna de la Nacional, vino de la Fiscalía, él no puede quedarse los 2 años y medio como pretende quedarse. Entonces la Corte corrige mi error, también mi error, ¿no? Lo acepto, y ahí es donde la Corte tenía que haber interpretado, y por eso sometimos el caso a la Corte. La Corte dice, tú, Álvaro Román, no puedes quedarte los 2 años porque no vienes de por eso ahí integra la Constitución, el artículo 179 de la Constitución, y me dice, vos tienes que quedarte temporalmente. Pero no te voy a dejar, ¿por qué? Porque provocaría una cuestión institucional, un problema. Entonces, lo que hace la Corte es reconocerme que yo siempre soy suplente y que desde el 3 de febrero
yo debía haber sido designado presidente temporal del Consejo de la Judicatura. No podían ellos activar jamás el 262 en el sentido de decir que porque yo tenía una inhabilidad, ¿no es cierto?, como vocal para posesionarme, eso, por ejemplo, les dice, no debieron haber activado. Ustedes interpretaron desconociendo lo resuelto por el transitorio y por el dictamen interpretativo. Es decir, ese momento, y ahí les cuento una intimidad del Consejo. El doctor Murillo siempre convocaba a las sesiones con el 262. A raíz de la sentencia, ya no tiene su sustento en el 262, sino ahora en el 269, numeral 2. Es decir, se da cuenta que ya no puede seguir manteniendo el 262 porque la Corte le dijo, tú implementaste y aplicaste indebidamente el 262 en el 3 de febrero. Entonces, tiene que corregir porque si no provocaría la nulidad. Desde las sentencias, desde el 26, provocaría ya nulidades, porque él no puede sustentar normativamente su presidencia con el 262. Entonces, él tiene que, para mí, y darle un consejo a los asesores del doctor Murillo y al director general, es que deben coger el párrafo de la Corte Constitucional y decir, por este párrafo, el 121 soy presidente. Ese es el párrafo, el fundamento para que pueda seguir siendo presidente del Consejo Local. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar el día de hoy de una figura muy importante que se utiliza normalmente dentro de las empresas, que es el reembolso de gastos. El reembolso de gastos es una figura que lo utilizamos para realizar operaciones cotidianas dentro de las organizaciones. Es cuando necesitamos que alguien a nombre de nosotros nos realice operaciones como, por ejemplo, darnos comprando, transacciones, por ejemplo, de caja chica, gastos de viaje, operaciones a nombre de un tercero. Generalmente, en una operación de reembolso de gastos tenemos principalmente para gastos locales o gastos del exterior. Pero jurídicamente hablando desde el ámbito tributario, el reembolso de gastos locales como del exterior tienen diferente base jurídica en el ámbito tributario. El reembolso de gastos local se encuentra parado en el artículo 36 del reglamento fiscal y el reembolso de gastos del exterior en el artículo 30 del reglamento fiscal. ¿Por qué tenemos diferente norma tributaria y por qué tiende a confundirse por los contribuyentes? Porque al momento que reembolsamos el dinero que el intermediario nos da pagando a nuestros proveedores locales y del exterior, a este intermediario cuando es local, la norma tributaria nos dice que no debemos hacerle retenciones de impuesto a la renta ni del IVA. Pero cuando nosotros reembolsamos el dinero, cuando el intermediario del exterior nos está pagando a nuestros proveedores del exterior, la norma tributaria nos dice que debemos retener impuesto a la renta y también el IVA. Son dos normativas totalmente diferentes al momento de restituir el valor que el intermediario nos da cancelando a nuestros proveedores. Tendemos a confundir el reembolso de gastos local con el reembolso de gastos al exterior. La base jurídica es diferente. Artículo 36 del reglamento fiscal para el reembolso local. Artículo 30 para el reembolso al exterior. Nosotros tenemos que colocar la normativa en sus contextos diferentes e independientes. No podemos tomar riesgos en el ámbito tributario, sobre todo en el ámbito de las retenciones en la fuente. Las responsabilidades del agente de retención son responsabilidades reales. Por lo tanto, es importante identificar el marco regulatorio que se encuentra totalmente reglado. Nosotros tenemos que conocer que la norma tributaria es derecho público. Y eso nos recuerda el artículo 13 del Código Tributario. Es muy importante que usted como contador, como financiero, como sujeto pasivo, como empresario, conozca cuál es el marco regulatorio de nuestro país. Recuerde,
el estar capacitado, el estar conociendo nuestras leyes, nuestras normas y lo que usted necesita dentro de las actividades comerciales, financieras, mercantiles, hace que usted evite riesgos fiscales, financieros y contables innecesarios. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy en su noticiero de Telesucesos. Nos volveremos a ver la próxima semana y siempre hablando de temas sencillos y claros que nos ayudarán a conocer, mejorar y entender nuestro marco regulatorio del día a día. Editorial. Otavalo y la Asamblea, el match perfecto. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Elizabeth Otavalo dice que quiere saber cómo fue el crimen de su hija María Belén Bernal a manos de su yerno Germán Cáceres. ¿Quién ayudó a cargar el cadáver de su hija? ¿Por qué nadie fue en su auxilio en la Escuela Superior de Policía, donde muchos escucharon sus gritos de ayuda? ¿Quién estaba en el edificio donde se cometió el crimen? ¿Quién lo protegió? ¿Por qué su cuerpo apareció apenas 10 días luego de que se apagó su vida? ¿Por qué su yerno la estranguló? ¿Y por qué no hay un parte oficial que diga quién estaba en el edificio? El problema está en que las respuestas a sus interrogantes, que se las haría cualquier madre doliente en un caso como este, las fue a buscar donde jamás las va a encontrar, en la Asamblea Nacional. Ahí jamás obtendrá la verdad procesal y criminalística que dice estar buscando. En la Asamblea, la lógica de la disputa política y de los intereses electorales, lo único que garantiza son resultados políticos mediados por la suma de votos. La Asamblea, a diferencia de la Fiscalía, no tiene capacidades ni herramientas investigativas, no tiene facultades para hacer allanamientos ni interrogatorios técnicos y, sobre todo, tiene un interés político muy particular si se considera que la agenda de correístas, socialcristianos y disidentes de Pachacutic y además algunos independientes es esencialmente arrinconar al gobierno de Guillermo Lasso. ¿Por qué entonces Elizabeth Otavalo fue a la Asamblea Nacional? Para esta asamblea, en cambio, su llegada cayó como anillo al dedo. Con su relato sobre una policía que quiere tapar el crimen y proteger al autor y a sus cómplices, de un gobierno que la ha desamparado y su discurso sobre un crimen de Estado, Otavalo se convierte así en un motivo perfecto para iniciar una guerra contra Lasso. Esto explica lo que ocurrió el lunes. En el primer día de trabajo de los asambleístas luego de sus vacaciones, se organizó una insólita jornada con 3 audiencias en la que la figura central era la madre de la asesinada por su yerno. Desde las 10 de la mañana hasta pasadas las 4 de la tarde, Otavalo estuvo rindiendo testimonio de su caso, primero ante la Comisión de Derechos Humanos, luego en la Comisión de Justicia y finalmente ante el Pleno de la Asamblea. Todo un maratón para alguien que está de duelo, considerando que no ha pasado mucho tiempo desde la muerte de su hija, María Belén Bernal. En las 3 intervenciones ella repitió una versión casi idéntica que luego se convirtió en el pilar del discurso del correísmo para mocionar y aprobar la conformación de una comisión ocasional que, supuestamente, va a encontrar la verdad del caso sin que intervenga la policía ni la fiscalía. Otavalo llegó a la asamblea empujada por una lógica política. Se sabe que fue una organización feminista vinculada al correísmo de la provincia del Oro, la que influyó para que tome la decisión final de unirse al esfuerzo de esa bancada que manejó la organización de todo. Ella además tiene un pasado laboral que explica no solo su sintonía con la atmósfera dominada en la asamblea, sino su manejo solvente de la retórica y los giros políticos. De lo que se sabe, Otavalo fue durante el correísmo funcionaria del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y luego fue subdirectora nacional de Administración de Talento Humano del Consejo de la Judicatura hasta el 2021. También hay registros de que al menos hasta 2014 trabajó en el Ministerio de Inclusión Social, MIES, como directora de los Centros Infantiles del Buen Vivir. Lo que ocurrió en la asamblea el lunes fue entonces la lógica consecuencia de un esfuerzo cuyos únicos móviles eran políticos y que no contribuirán en absoluto a llegar a una verdad criminalística y procesal de lo sucedido. Al cierre de la sesión del Pleno se concretó lo que la mayoría legislativa quiere:
una comisión ocasional integrada únicamente por mujeres y mentirosamente llamada multipartidista, que investigará el caso y que en 30 días tendrá que tener un informe listo sobre lo que ocurrió con María Belén Bernal. Por lo dicho en las intervenciones de los asambleístas correístas, que fueron prácticamente las únicas en intervenir, la misión de la comisión es establecer que el asesinato es un crimen de Estado y que sus responsables penal y políticamente son solo no miembros de la policía, sino la mayor cantidad posible de funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Entre ellos el exministro del Interior Patricio Carrillo, el secretario de Seguridad Diego Ordóñez y la secretaria de Derechos Humanos Paola Flores. La sintonía entre lo que la Asamblea buscaba y lo que dijo e hizo Elizabeth Otavalo durante toda la jornada fue perfecta. El caso del asesinato tendrá ahora una institución que lo reclamará como suyo. El mismo Fernando Cabascango lo resumió todo en uno de sus ya conocidos tropiezos verbales. Le ruego a los asambleístas ser puntuales, quiso decir breves en sus intervenciones, porque la señora Otavalo tiene que ir a exhibirse en otra comisión. Así lo dijo. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Reestructuremos a la Policía Nacional, artículo de Santiago Basabe, publicado en Primicias. El caso de la abogada María Belén Bernal puede ser visto desde diferentes dimensiones, todas importantes y concluyentes en el sentido que se ha perdido una vida, y eso es irrecuperable. Más allá de las perspectivas de género, las de orden jurídico, las de naturaleza social, hay una serie de reflexiones institucionales de mediano y largo plazo que deberían instalarse en la discusión del país. Este tipo de debate, anclado en el espacio de las políticas públicas y sus efectos, no solo abonará a que en el futuro se reduzcan casos deplorables como el que ahora nos convoca, sino también a que se estructuren temas de agenda estatal. Temas que vayan más allá del gobierno de turno y de la coyuntura. La reestructuración de la Policía Nacional es uno de ellos, y es hacia el que la sociedad debería girar su atención. Lo ocurrido con Bernal no es un caso aislado de incumplimiento de protocolos y de errónea comprensión de los alcances y límites del mando policial, sino una práctica recurrente en dicha institución. Aunque esta premisa no es absolutamente concluyente, hay una serie de hechos que han rodeado a la gestión de la Policía Nacional en los últimos meses y años que refuerzan esta apreciación. En efecto, escándalos como el del ISPOL, o los de miembros de institución envueltos en redes de corrupción o pertenencia a grupos de delincuencia organizada, son algunos ejemplos que permiten sostener dicha conjetura. Así, lo que revela lo ocurrido en la Escuela Superior de Policía no es más que un reflejo doloroso y frustrante de algo que es estructural y que es un secreto a voces. La institución policial necesita un reordenamiento de su doctrina, de sus lógicas de operación y de la formación que reciben sus miembros. No se trata, por tanto, de renovar los mandos policiales. Eso es cambiar todo para que todo siga igual. Allí el problema no es de personas, aunque sí en alguna medida, sino de la concepción del servicio policial como un campo de articulación entre el aparato estatal y la ciudadanía. Desde esa perspectiva, un razonamiento inicial que puede parecer evidente, pero que en general no se lo asume como tal, es que el policía no es militar. El servidor policial es un agente civil encargado de ejecutar ciertas prerrogativas estatales para las que necesita no solo tener una formación técnica, sino además una comprensión amplia de la realidad nacional e internacional. En ese aspecto, una formación holística en la que las artes liberales cumplan un papel determinante es esencial en el nuevo servidor policial. Bajo el esquema que actualmente se impone en la Escuela Superior de Policía y en las distintas instancias de formación de esa institución, ese objetivo es inalcanzable. Nuevamente, no es cuestión de personas, es un tema estructural. Se puede decir también que para abordar con seriedad el cambio de la Policía Nacional no alcanza con soluciones coyunturales como el mea culpa de sus máximas autoridades, ni con salidas simbólicas, aunque insuficientes, como cambiar la denominación de los grados policiales ahora tomados de los que rigen en las Fuerzas Armadas. Incluso, la idea de una universidad policial resulta poco útil y eficaz en las actuales circunstancias. De hecho, lo ocurrido en estos días con la abogada Bernal da cuenta de que una institución académica para la formación policial
en la que sean sus propios miembros los que la dirijan no sería más que una reproducción de la irreflexible comprensión del mando que ahora impera en esa institución. Articular las demandas de la Policía Nacional con algunas de las universidades existentes en el país sería más beneficioso y demandaría menos inversión pública. La noticia triste para la ciudadanía sobre la reestructuración policial, si se verifica, es que los cambios se podrán observar, al menos en el mediano plazo, no antes de una década. Lo previo será simplemente una transición en la que los escándalos continuarán presentes, aunque en medida descendente. Hay que tener claro que cuando se apoderan de una institución códigos de comportamiento en los que lo ilícito se haya normalizado, los cambios positivos son más lentos de ida y vuelta y sobre todo cuestan mucho. En efecto, esos cambios cuestan mucho, no solo en la medida que recobrar la confianza ciudadana no es cuestión fácil, sino también en cuanto requieren una inversión económica considerable. Si queremos una mejor Policía Nacional, por tanto, hay que asumir que esa nueva institución no llegará de un día para otro. Artículo de Santiago Basabe, publicado en el portal digital Primicias. Noticias internacionales. Argentina, la crisis de neumáticos amenaza con paralizar la industria automotriz. El conflicto entre el gobierno de Argentina y el sector de la fabricación de neumáticos escala y llega a un escenario inédito. La huelga indefinida del gremio ha provocado que la automotriz japonesa Toyota y la estadounidense Ford anunciaran la paralización de su producción en 2 plantas. Esto se debe a la falta de neumáticos que sufre el país. Fiat, por su parte, anunció que le quedan neumáticos para 10 días de producción. El Ministerio de Economía ha pedido este miércoles a los sindicalistas moderar su posición y exigencias para resolver el conflicto que afecta seriamente la producción de vehículos en Argentina. Pero los líderes sindicales dicen que no van a retroceder. Llevamos 5 meses y medio de conflicto. Si ellos deciden hacer una propuesta que esté al alcance de los trabajadores, el sindicato está dispuesto a negociar. Las 3 productoras de neumáticos que operan en Argentina están paralizadas y tienen sus depósitos aduaneros bloqueados desde la semana pasada por el gremio. Por esta razón, el gobierno amenazó con liberar la importación de neumáticos si no se llega a un acuerdo con los sindicatos en los próximos días. La posible continuación de la crisis le costaría a Argentina unos 35 millones de dólares diarios y amenazaría con destruir más de 150.000 puestos de trabajo. El conflicto comenzó a principios de este año cuando los trabajadores exigieron mejoras salariales en las fábricas de neumáticos. Panamá registra una ola migratoria histórica. Las cifras de migrantes que cruzan Darién sigue creciendo. Ya son más de 145.000 personas las que han atravesado la selva en 2022 y sin culminar el año ya la cifra superó en más de 10.000 al 2021. Los migrantes son en su mayoría venezolanos, seguidos de haitianos, cubanos, ecuatorianos y colombianos. El defensor del pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, ha llamado la atención de sus colegas en la región. Ha habido un aumento y una diferenciación en el año pasado. El año pasado venían del Caribe, este año vienen de países de Sudamérica. Por lo cual la migración es un poquito distinta, la idiosincrasia de las personas que vienen en el camino es distinta, pero el fin es el mismo, ¿no? Llegar a los países del norte, llegar hasta la frontera México-Estados Unidos. El centro de recepción migratoria ubicado en el Darién tiene una capacidad de 500 personas, pero organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras asegura haber atendido entre 700 y hasta 2.000 personas a diario. Entre los diagnósticos más frecuentes que un poco dan cuenta del tipo de travesía que estas personas han emprendido, hay daños en la piel, hay problemas en el sistema musculoesquelético, hay infecciones digestivas y diarreas porque las personas no cuentan con agua potable durante el camino, hay infecciones respiratorias y en términos de salud mental observamos bastante estrés postraumático. Observamos síntomas ansiosos.
Y es que ni los peligros que enfrentan disuaden a estas personas. La OIM proyecta que para fin de año la cifra rondaría 200.000. Óscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá. Rusia acusa a Estados Unidos del sabotaje de los gasoductos de Nord Stream. ¿Quién lo hizo y por qué? Las fugas en los gasoductos rusos fueron detectadas en la mañana del lunes, después de varias explosiones grabadas cerca de la localidad de Bornholm, frente a las costas de Suecia y Dinamarca, en el mar Báltico. Aparecieron a la vez en las dos tuberías del Nord Stream 1 y en una del Nord Stream 2. Este nunca llegó a entrar en funcionamiento porque Alemania suspendió su proceso de certificación. Es muy poco probable que puedan repararse para llevar gas a Europa este invierno, según algunos especialistas. Las autoridades danesas calculan que los escapes podrían desprender un volumen de CO2 equivalente a 1/3 del total emitido por este país durante un año. Los gobiernos de Dinamarca y Suecia creen que no ha sido un accidente, sino un acto de sabotaje, aunque no lo consideran una agresión contra su territorio porque tuvo lugar en aguas internacionales. Para Bruselas también es una acción deliberada contra la infraestructura energética europea. La Unión ha anunciado que apoyará cualquier investigación sobre los daños. De todas formas, nadie acusa directamente a Rusia, aunque todas las sospechas apunten en esa dirección, y la motivación tampoco está muy clara. De hecho, el portavoz del presidente Putin asegura que la teoría del sabotaje ruso es estúpida y absurda, porque las averías suponen un gran problema para ellos. Por su parte, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha acusado de lo ocurrido al presidente estadounidense Joe Biden, que el pasado febrero declaró que una invasión rusa de Ucrania significaría el final del Nord Stream 2. Las únicas beneficiadas, ha dicho, son las empresas estadounidenses. A petición rusa, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este viernes para estudiar el caso, según confirman fuentes francesas y suecas. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial y que las fantasías de los niños se hacen realidad. Y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.